Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En esta noche del pastor, hoy día 25 de septiembre del año 2024. Bueno, les quiero dar la bienvenida a muchos de los que hemos invitado para este proyecto que tiene un único propósito: el poder compartir principios, fundamentos de la palabra de Dios, que son fundamentos esenciales para nuestra vida como cristianos. Pero también hay personas que obviamente tal vez no vayan de acuerdo a nuestras creencias. Créeme lo que también te va a servir. También va a ser una fuente importante, porque los principios que están en la palabra de Dios son universales. A veces pensamos que únicamente los que vamos a una iglesia van a ser para nosotros, pero indudablemente que no. Entonces, la noche del pastor tiene un fundamento de poder dar enseñanza, dar valores en media semana. Así que te doy la bienvenida. En verdad, para mí es un gusto tenerte, es poder compartirte muchos de los principios que estamos estudiando. Y el tema que estamos abordando en este segundo periodo, porque ya vimos el origen de la Biblia, ahí te aconsejo que entres al canal. Y ahora que veas este video, si te puedes suscribir, dale el dedito hacia arriba, nos vas a ayudar mucho en el canal. Y sobre todo, pues puedes entrar al canal y puedes ver todos los videos que están ahí. De hecho, están todos los cursos que hemos dado cada miércoles sobre el origen de la Biblia. Así que bueno, pues adelante. Creo que están entrando. Como vayan entrando, les voy a dar acceso para que puedan irse agregando. Este miércoles lo que quise hacerlo es en una sala como estamos haciendo ahorita, como una sala de clases. Anteriormente estaba yo mandando, a veces lo voy a hacer cada miércoles, mandar antes la enseñanza y después tener la sala donde podemos reflexionar, inclusive intercambiar opiniones. Pero esta ocasión lo estamos haciendo ahora sí que en vivo y a todo color. Bien. Yo creo que algo interesante de lo que quiero compartirles, vamos a proyectar. Vamos a proyectar ya lo que es el material, que es muy interesante el material, en verdad. Créemelo que yo creo que es algo que nos ayuda muchísimo. Vamos a darle aquí, ok, entrar, ok, para que nos ayude. Perfecto, ahí estamos con el material. Tenemos el tema que hemos iniciado la clase pasada, el miércoles pasado. Hablamos de la recuperación de tu mente. Y esto está basado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, básicamente. Lo voy a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, para que podamos entender cuál es el concepto de lo que se quiere transmitir y enseñar, de realmente cómo tenemos que regresar nuestra mente, recuperar nuestra mente a esa mente original. Todos debemos de entender que cuando fuimos diseñados por Dios, la mente de Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, era perfecta. Estaba totalmente sincronizada, ¿sí? Estaba sincronizada a la mente de Dios y al corazón de Dios. Fíjese lo que dice Pablo, dado por el Espíritu Santo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente o de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. En base a este principio es como estamos realmente iniciando este tema. Y hoy nos toca el módulo número 1. Bueno, ahí le faltó darle el número 1, pero es el primer módulo que quiero continuar con la enseñanza. Ok, quiero hacer una aclaración. Vamos a tocar algunos aspectos. Por supuesto, todos tienen una base bíblica, todos. No hay ningún concepto que estemos tratando de implementar en base a alguna corriente psicológica o alguna corriente motivacional. Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser fundamentado por la palabra de Dios. Si no está fundamentado por la palabra de Dios, únicamente vamos a estar especulando con principios humanos que no nos van a llevar a ningún punto.
Pero en este caso, este material y este tema es fundamental que sea a través del fundamento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Este módulo 1 es los ladrones de tu mente. Aquí van a ver, estamos viendo una imagen de una persona que está teniendo problemas. Seguramente, aunque tenga su café en su mano, obviamente tiene problemas de algo que le preocupa, algo que no está saliendo bien en su vida. Esto tiene que ver con el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando el Señor expone esto y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es ese ladrón? Indudablemente todos diríamos que es Satanás y todos sus espíritus inmundos. Pero yo te diría que a veces el ladrón somos nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos, fíjate, aquellos que estorbamos el propósito y el plan de Dios para lograr los propósitos de Dios. Somos nosotros. Es nuestra mente. ¿Cuántas veces podemos darnos cuenta cuando ha pasado alguna circunstancia, hemos pasado ya el tiempo y nos damos cuenta de que tomamos malas decisiones porque nuestro pensamiento no fue el adecuado y tuvimos que llegar a una conclusión equivocada? Aquí tenemos entonces el primer imagen de lo que estamos estudiando y vamos a ver el origen. ¿Qué les parece? El origen, fíjate bien. El origen está en Génesis 1:26. La mente humana originaria. A mí me gusta mucho hacer este tipo de análisis porque si vamos a hablar de la renovación de nuestra mente, tenemos que ver la parte orgánica y la parte del diseño. Porque es ahí donde tú no puedes renovar algo si no vas con el especialista, ¿verdad? Si es un automóvil, tienes que ir a la agencia de la marca de la agencia, o cualquier u otro objeto, tendrías que hacerlo en esa forma. Lo mismo nosotros. Por eso tenemos que ir a la Escritura para saber cómo era lo original, cómo era la mente humana originalmente. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es uno de los pasajes profundos de cómo realmente en una revelación increíble tuvo Moisés. Bueno, la mayoría de los historiadores y teólogos establecen que fue Moisés. Yo tengo mis serias dudas, pero no voy a discutir ese punto. Pero indudablemente el escritor que tuvo la revelación de la creación fue magistralmente expuesto en este pasaje. Hay dos palabras hebreas. Obviamente estamos leyendo la versión Reina Valera, que es la versión traducida al español. Pero cuando vamos a leer los códices de los lenguajes originales, que es el hebreo antiguo, hay dos palabras para imagen y otra para semejanza. Uno es tselem y el otro es demut. Y cuando analizamos estas dos palabras, tselem y demut, además de la imagen, nos habla de identidad. Y demut nos habla de dignidad. Identidad y dignidad. Entonces tenemos dos elementos fundamentales para entender cómo era el origen o cómo era la mente originalmente. La mente humana en el huerto de Edén era perfecta. Estaba sincronizada, su cuerpo se sincronizaba perfectamente bien con su alma, que el alma es donde radican nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sí? Y todos nuestros sentimientos. O sea, ahí es donde radica, y obviamente, nuestra libre voluntad, nuestra voluntad, porque Dios no nos hizo robots. Esa alma está perfectamente sincronizada con el cuerpo. Entonces, esos tres estaban en sincronía. ¿Con quién crees? Estaban conectados con la mente y el corazón de Dios. Funcionaban en una perfección absoluta. No había ni bajo estima, no había ni trastorno de personalidad, no había ninguna psicopatía, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque funcionaba en una forma totalmente
de acuerdo, perfecta, de acuerdo a cómo Dios lo diseñó. Ahora vamos a ver la mente caída, la mente corrompida. Una vez que Adán y Eva cometen la desobediencia que nos marca la Escritura, ahí en Génesis capítulo 2, lo vas a ver en Génesis capítulo 3, sobre todo capítulo 3, donde Dios de una forma muy explícita explica, fíjate bien, le dice a ti serpiente, que fue el espíritu demoníaco que hizo caer a Eva, y después Adán, establece el juicio o la disciplina que hizo con ellos. A la mujer le dijo que iba a tener, ahora sí que iba a dar con dolor a luz a sus hijos, y Adán le dice que con su esfuerzo haría que produjera la tierra para poder llevar a cabo el alimento a su familia. Y así, posteriormente son expulsados del huerto del Edén. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento en que ellos caen ante la presencia de Dios? La mente humana se empezó a corromper. ¿Por qué, mis amados? Porque indudablemente se desconectó ese hilito. En el libro de Eclesiastés hay un pasaje muy interesante que dice en una forma muy clara, dice que el cordón de plata se rompe. Probablemente lo entendemos que es el cordón de la vida, donde está el espíritu cuando estamos en vida, pero cuando eso se rompe, el cuerpo muere. Aquí estamos hablando de que cuando se rompe por el pecado, su mente empieza a tener problemas serios. Ya no recibe de parte de Dios ese alimento espiritual, ese alimento de sincronía entre su mente, entre sus emociones, entre su voluntad y entre su cuerpo. Salen del Edén, son expulsados del Edén, y dice la Escritura que pusieron 2 querubines con espadas humeantes de fuego para que no entraran, porque si entraban podían hacerse eternos, porque toda la estructura del Edén era eterna. Y obviamente imagínate una gente caída, una mente caída, eterno, iba a ser un serio problema. Entonces tenemos aquí en un bosquejo, por eso lo quise hacer en esta forma, porque esto nos ayuda mucho a entender cómo tenemos que renovar nuestra mente. La diferencia entre estas dos mentalidades, aquí está el bosquejo, es que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad se sincronizaban en una forma magistral, perfecta, absoluta, con el Espíritu de Dios y con la mente de Dios. Se funciona perfecto. Yo imagino que las neuronas, toda la parte de la corteza prefrontal y todas las conexiones neuronales eran perfectas, funcionaban en una forma sincronizada. Pero ¿qué pasa cuando cometen pecado y se desconecta ese cordón de plata o se desconectan de Dios? Sus pensamientos, aquí lo vemos en la parte de abajo, sus pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad dejaron de depender de Dios. Y entonces, ¿qué creen? Empezaron a depender de sus 5 sentidos. Ya no podían tener en automático la revelación correcta de Dios. Y entonces tuvieron que depender de su vista, tuvieron que depender de sus oídos, tuvieron que depender de su olfato, de su gusto y de su tacto. Y obviamente ahí vamos a ver a través de toda la historia por qué, fíjense bien, por qué. Vamos a encontrar por qué hay tantos dioses creados, ¿no? El dios Chango, el dios Luna, adoraban tal vez a las serpientes, etc. Y lo vas a encontrar en infinidad de vestigios arqueológicos de todas las civilizaciones que se han encontrado. Tenemos una gran diferencia cuando obviamente encontramos cómo se descompuso la mente original con la mente caída del hombre, que hasta hoy tenemos ese grave problema. Ahora, ¿qué se perdió? Lo primero que se perdió, mis amados, ante ese pecado, fue algo muy interesante. Cuando estaba yo estudiando esto, dije, wow, esto en verdad necesitamos enseñarlo
a la iglesia, enseñarlo a la gente, porque lo primero que se perdió fue la atención a Dios. Perdieron el rumbo. Adán sabía perfectamente bien y tenía una concentración de todo lo que Dios hablaba, todo lo que Dios hacía, todo lo que Dios pensaba. Cometen el pecado, en automáticamente sus 5 sentidos se empezaron a dispersar, se empezaron a distraer. La atención, esa atención que desde niños es fundamental. En la escuela, no te imaginas cuando un niño se distrae totalmente, verdaderamente hay que llevarlo a terapia. Lo mismo sucede en un matrimonio, cuando realmente no hay el cuidado entre un esposo y una esposa en no poner atención a conocer el corazón de tu esposa, a conocer el corazón de tu esposo, a conocer sus gustos, a conocer su alma profunda. Y normalmente que va a haber una disfunción y tarde que temprano va a haber un divorcio. Todo lo primero que pierde el hombre, fíjense bien, además de perder su calidad de perfección en el que tenían en el Edén, perdieron la atención. ¿Qué era la conexión? Ahí en Génesis 3:10, fíjate lo que dice. Este es un pasaje que nos revela algo muy interesante, que aparentemente puede ser algo muy simple, pero no lo es, porque dice, y él respondió, porque el Señor sabía que habían pecado. Él lo sabía. Y cuando baja al Edén y empieza a preguntarle, Adán, Adán, ¿dónde estás? Él sabía. Por ahí salió Adán, atrás de un matorral, y atrás Eva, seguramente. Dice que, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, seguramente el Señor lo llamó varias veces y no quiso contestar, hasta que el Señor dijo, ya te vi, ahí estás. Dice, ¿y tuve qué? Fíjense bien, qué interesante esta frase. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muchos comentaristas hablan de la desnudez, pero no, yo no creo que Adán tuviera vergüenza de estar desnudo, puesto que ya había estado no sé cuánto tiempo. Sino que realmente el tema ahí es que por primera vez en su mente totalmente desconectada de la mente de Dios, sintió la frialdad de sus sentimientos, totalmente desbocados por sus 5 sentidos, que pensaban una cosa y no era así. Tuvieron miedo. Dice, y me escondí. Es importante que vayan anotando, por ahí tengan un cuaderno, porque sí quiero que por favor esto quede en ustedes. Porque si yo voy a renovar mi mente, lo primero que tengo que barrer en mi corazón es que tengo que poner atención. Digan todos, a ver, digan conmigo, tengo que poner atención. Recuerda cuando estábamos en la escuela, era fundamental que el maestro dijera, a ver, póngame atención. Él no podía empezar, yo recuerdo bien maestros, no podían empezar la clase si no teníamos atención. Y si había un grupo de alumnos que estaban haciendo problemas, decía, ¿saben qué? Y obviamente había disciplina. Y decían, pongan atención, porque si no ponen atención no podemos avanzar. Lo mismo sucedía con la mente de Adán. Fíjense bien, qué interesante. Ahora, vamos a profundizar un poquito en este tema de la atención. Digan conmigo todos, atención. Aunque parezca algo muy simple, pero créemelo, yo lo aprendí exactamente en el 2020 cuando estuve en la certificación del coach ontológico. Cuando vimos el tema de escuchar y oír, ¿cuál es la diferencia? Me di cuenta de que muchas veces yo no ponía atención. Yo oía, pero no escuchaba. Suena como contradictorio, ¿no? O sea, oía el ruido, oía las frases, pero no estaba entendiendo lo que la otra persona decía. ¿Por qué? Porque mi mente estaba en otro lado. Ahorita voy a comentar un comentario que hice el domingo en la enseñanza del domingo en la comunidad y que de verdad para mí fue impactante. Fíjense lo que dice este material. Dice, la atención está relacionada con la capacidad que tenemos de asombrarnos, de que algo nos cautive, nos seduzca,
Ok, uso la palabra seducción no como una forma carnal, cuidado, sí, que nos atraiga, nos guste, nos fascine, nos interese para vivir. Es muy interesante. De hecho, los psicólogos, le llaman el padre de la atención, de hecho ha escrito libros muy interesantes, ahorita lo vamos a mencionar, se llama Nazaret Castellanos. Es un investigador, un psicólogo, que estudia este tema que es tan importante, porque dice lo siguiente, dice, la atención es el pilar de la vida, clave para el aprendizaje y para las relaciones humanas en general. Conectar con lo profundo y trascendente correctamente nos permite gestionar correctamente nuestras emociones, percepciones y toma de decisiones en el mundo que nos rodea. Pongan atención en este punto porque es fundamental. Si no hay atención, no puede haber aprendizaje. ¿Están de acuerdo? O sea, todos hemos pasado por la primaria, secundaria, preparatoria y en verdad no podíamos pasar una materia si no habíamos puesto atención a los preceptos y los conceptos que nos enseñaban nuestros maestros. Así de sencillo. ¿Cuánto más para una relación humana en general? Yo me he sentado y analizado esto. A veces me he sentado con gente que quiero mucho. No sé si te pase a ti, pero a mí me pasa. Y no voy a mencionar algunos nombres, pero me he sentado con personas que quiero mucho, pero haz de cuenta que es un monólogo, donde la otra persona hace un monólogo de él, o sea, todo es él, y cuando yo quiero platicar algo de él, me saca la conversación hacia otro lado. Me doy cuenta que no está poniéndome atención. Soy únicamente un elemento que le agrada escuchar. Espero que tú no seas uno de ellos, porque esto daña las relaciones humanas. Yo recuerdo bien hace unos años, un día mi esposa me dijo seriamente, dice, es que tú no escuchas, y es que tú no me escuchas. Y créanlo que yo me esforzaba, decía, bueno, pero ¿por qué me dice eso? Hasta que entendí en estas materias que tomé, que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Obviamente oír, escuchar, es que tu oído funcione y escuche los sonidos. Pero oír es oír los sonidos, pero escuchar es entender lo que estás teniendo con la otra persona. Esto es muy, muy complicado porque tenemos que ver en la palabra, ahí en Proverbios 15, que nos dice lo siguiente: la necedad es alegría al falto de entendimiento. ¡Wow! O sea, la necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, gente que no está entendiendo y aún así quiere vivir su mundo creado por él. Pero todo el mundo le dice, ¿sabes qué? Es que estás mal, es que no es así. Tarde que temprano todo el mundo va a decir, bueno, pues tú sigue tu camino, sigue pensando como que piensas. Dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y más en la multitud de consejeros hay sabiduría. En la versión Valera, está en la Islam TV, nos habla de que aquí hay un problema. Un necio es una persona que no pone atención. En todos los trabajos que hemos tenido, acuérdate bien, cuando alguien comete un grave error, es porque nunca puso atención. En verdad, no puso atención. Y este es uno de los problemas que ocurren día tras día tras día en muchos de nosotros. Por eso nuestra mente no puede ser renovada, porque no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Nazaret Castellanos es el psicólogo que les comento, que le llaman el padre de la atención. Digo, es como un eslogan dentro de psicología. Básicamente no le hagan mucho caso. Él dice lo siguiente: una sociedad con incapacidad de prestar atención arrastra un grave problema psicológico, de salud, familiar, afectivo, político, social. Bueno, yo le agregué y espiritual. Eso no se lo puso él, yo se lo puse. En verdad, esto es una declaración fundamental. Por eso, para renovar mi mente, lo primero tengo que poner atención.
¿Por qué? Para poder entender qué cosas han contaminado y han traído una nebulosa a mi mente que la puedo traer por años. Hay un sistema de valores que son fundamentales. Puede ser que tu valor, en uno de tus valores sea antivalor. El sistema de recompensas, que es un sistema neuronal, voy a explicarlo más adelante, puede estar totalmente tergiversado, ¿sí? Hay una serie de elementos que forman parte de nuestra forma de pensar. Cada persona tiene su formato, ¿sí? Y muchas veces hay ciertos parámetros totalmente equivocados que llaman paradigmas, que fueron adquiridos en la niñez, que fueron adquiridos en la adolescencia, y los copiaste tal vez de una persona que totalmente no tenía ni el gramo de éxito en su vida, y tú lo copiaste y se ha hecho para ti una forma de vida y te ha llevado a tener problemas. Entonces, la desatención, en este caso puse aquí, la desatención, ¿qué va a provocar? Tenemos aquí a este joven, ¿verdad? En una clase donde se pone a jugar con unas bolitas. Imagínate, seguramente cuando venga el examen, yo no creo que vaya a sacar una buena calificación, ¿cierto? Bueno. Ahora, vamos a la parte final de este módulo, que es interesantísimo. Vamos a ver los 10 ladrones de nuestra mente. Ahí anótenlo porque hay que trabajar mucho. O sea, cada uno de estos es un tema, ¿eh? Cada uno de estos podríamos desarrollar un tema que lo voy a hacer con mucho gusto. Tal vez no en este curso, este tema, porque quiero que no sea tan largo, porque no se trata de que los haga yo especialistas de esto, pero sí a que reconsideres, porque el propósito es que podamos renovar, como dice el libro de Romanos, que transformemos nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad perfecta y agradable para Dios. El primer ladrón que encontramos es la falta de atención. Qué bueno que ya lo mencioné, ¿de acuerdo? Y le puse ahí a Dios, a mí y a mis semejantes, ¿verdad? Pero mira, si no le pongo atención a Dios, pues menos me voy a poner atención a mí. Bueno, aunque yo creo que más que nada somos muy yoyos, ¿verdad? Nos gusta más poner atención a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo siento. Y después tal vez a mis semejantes y bueno, tal vez después a Dios, sobre todo los domingos, que es el día religioso que hay que ir a la reunión de la iglesia. Triste. Fíjense que aquí hay un comentario que hice el domingo en la comunidad. Yo recuerdo hace unos años, estaba yo dando una conferencia en mi iglesia y de repente oí la voz de Dios dentro de mí. Cuando digo oí la voz de Dios, quiero por favor ser muy claro, no la oí audiblemente, sino en mi mente. Sí, es como yo escucho la voz de Dios. Yo nunca la he oído audiblemente, pero fue tan fuerte que oí que dijo, diles que se callen. Indudablemente que sí me sacó de onda, ¿verdad? Porque dije, ¿cómo? O sea, estaba yo compartiendo la palabra, estaba dando enseñanza, y vino la segunda ocasión cuando fue más fuerte y más intenso, diles que se callen. Ya me empecé a preocupar, dije, no estaré yo empezando a tener ciertas imágenes de voces, hasta que vino la tercera y dije, esto es del Señor. Y entonces obedecí, agarré el micrófono y le dije fuertemente 2 veces, dice el Señor que se callen, dice el Señor que se callen. Cuando lo hice la segunda vez, ¡pum! Bueno, hasta por ahí se oyó una sillita que alguien como que se iba a caer, se enderezó. Y entonces el Espíritu me dijo, diles que estoy escuchando lo que piensan. Estoy oyendo y viendo lo que piensan. Y la mayoría de ellos no están poniendo atención a mi palabra. ¡Wow! Les dije, ¿saben qué? El Señor me dice que muchos de ustedes están pensando qué van a hacer después de esta reunión, a dónde se van a ir, si van a ir al cine o qué van a comer, que van a ir con la novia, qué van a hacer mañana, que no tienen que pagar la tarjeta, etcétera, etcétera. ¡Wow! Hagan de cuenta que podía pasar una mosca y se oía perfectamente bien. De ahí todo el mundo me puso atención.
Wow, ¿qué es necesario hacer esto para captar la atención? Yo creo que este punto es muy importante. Cuando te sientes con tu esposo, trata de poner atención. Cuando hables con tus hijos, déjate hacer lo que estás haciendo y ponles atención. Cuando estés con Dios, no pienses otra cosa, ni te pongas de pedir y pedir y pedir y pedir. Siéntate. Yo lo hago en las madrugadas cuando estoy todo tranquilo y empiezo a hablar con Él, y empiezo a hablar y hago pausas para escuchar qué es lo que me responde. Es muy importante. Por eso uno de los 10 ladrones de nuestra mente es la falta de atención, número 1. Número 2, es el estrés crónico. El estrés crónico es multitareas o multiacciones. Sería muy arriesgado tratar de enumerarlos todos. Es no confiar en Dios. Y el estrés crónico viene de acelerar nuestra vida, de preocuparnos por todo, de estar siempre buscando la paja en el ojo ajeno, estar preocupados por lo que mañana va a pasar. Vamos, una serie, o cuando somos workaholic, ¿no? Que es trabajo. ¿Por qué? Porque quiero comprarme el carro último modelo, quiero comprarme el celular último modelo, etcétera. Hay gente que se pasa toda la vida trabajando como loco, y ya cuando llega la primera enfermedad, sus hijos ya están casados. Ya nada más lo van a ver al hospital pues diciendo, bueno, pues sí, mi papá fue el que me pagó la carrera, pero nunca lo tuve cerca. El estrés crónico es terrible porque te roba, sobre todo porque es una persona que está en estrés. Es una persona que se satura de cortisol, que es la hormona de la supervivencia. La hormona de la supervivencia, que es el cortisol, es una hormona que nos ayuda mucho. Por ejemplo, si nos sale un león, ¿verdad? O un perro rabioso, nos ayuda para que segregue la adrenalina y corramos más rápidamente, ¿sí? Pero cuando estamos preocupados todo el día, a toda hora, estamos apresurosos de resolver cosas y no confiamos en Dios, la hormona nos satura y nos intoxicamos de esta hormona, y esto va a traer un problema que no vamos a poder pensar correctamente. Número 3, los traumas sin resolver. Un tema amplísimo, ¿verdad? Todo trauma sin resolver, o sea, todo falta de perdón y toda sanidad del alma, cuando hemos perdonado, cuando tenemos rencillas, cuando tenemos odio, cuando tenemos amargura, cuando tenemos falta de perdón, cuando tenemos miedo, terror, inseguridad. Todo eso, mis amados, son traumas que hemos adquirido tal vez desde la niñez. Muchos aún fueron concebidos o en el vientre de tu mamá. Ahora, muchas veces cuando se está ministrando esto, es muy importante que sea de acuerdo al orden de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, porque a veces se hacen una serie de circunstancias y acciones que no están muy correctas. Pero bueno, es uno de los temas. 4, una inseguridad en tu personalidad. Una persona que es totalmente insegura. ¿Por qué? Porque le falta esa fortaleza en su mente. ¿Y sabes cómo se logra la fortaleza en nuestra mente? ¿Cómo crees? Leyendo este libro. Y es el tema. Es uno de los temas que yo veo, tristemente, que la gente no lee la Biblia. No leemos la palabra de Dios. Y eso va a traer que tu personalidad no tenga esa fortaleza. Indudablemente que además de la palabra hay muchísimas otras cosas que tenemos que darle a nuestra personalidad, a nuestra naturaleza, para poder tener esa seguridad. Pero lo que te va a dar la seguridad es tu seguridad de tu posición como un verdadero hijo e hija de Dios. Y que sabes que el día de mañana Dios lo tiene en sus manos y que no va a preocupar. Normalmente no es porque ya me eche yo a la fiesta, ¿no? Y a la flojera, no, sino que tengo que cumplir como una persona, como un padre, como un trabajador, pero obviamente con la seguridad que el día de mañana Dios lo tiene en sus manos. 6,
Una persona perfeccionista también es un enemigo de nuestra mente. Una persona perfeccionista dice que los perfeccionistas son los eternos insatisfechos. ¿Por qué? Porque no pueden dormir, porque se acordaron que dejaron en su escritorio sus libros o su material totalmente desordenado y no duermen. Y tal vez se pueden levantar en medio de la madrugada, ir a su oficina, ¿no? Para poder poner en orden, porque está su obsesión por la perfección que no pueden pensar correctamente. Una personalidad controladora y obsesiva. Número 6. Realmente, cuando hay este tipo de diagnósticos terribles, síndromes, porque se convierten en trastornos, ¿verdad? Que también tenemos que analizarlo por ese lado orgánico y el lado del alma también. Son ladrones que bloquean que nuestra mente no sea restaurada por la palabra de Dios. El 7 es muy interesante, ¿eh? El 7, el séptimo ladroncito, es la cronopatía. La cronopatía, cuando estaba yo estudiando el material, dije, wow, qué interesante. La obsesión por el tiempo, ¿no? No, es que ya es hora, es que ya nos tenemos que ir, y es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y un día le dije a una persona, oye, espera, momento. ¿Quién te está correteando? No sé, pero es que hay que estar a eso. Pero ¿por qué? A ver, tenemos tiempo para hacer esto. Él se dio cuenta, dice, oye, ¿por qué corres? Y no sabía por qué corría. Esto es una obsesión. Y mis amados, esto también es un ladrón de nuestra mente para que podamos pensar adecuadamente. Mira, algo interesante es que cuando el Señor nos da su salvación, cuando venimos a Él, a Cristo, y nos arrepentimos de los pecados, dice la Escritura que he aquí todas las cosas son hechas que nuevas. Cuando el Señor habla a Nicodemo y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir agua y espíritu? El agua nos muestra toda la parte orgánica que somos. En serio. Dice, tienes que nacerte tu cuerpo también, porque dejes de empezar a alimentarte mal, tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que quitarte tantos problemas, tienes que analizar tus pensamientos, tienes que sanearlos con la palabra de Dios y también, ¿por qué no? ¿Verdad? Atiéndete con un especialista para que puedas barrer con todo aquello y también con tu pastor, con el nombre de Dios, para que también ministre áreas que han dañado tu corazón en el pasado y también tu espíritu. ¿Para qué? Para que tú tengas un equilibrio regresando. Por eso es recuperar la mente original como la mente del Señor. 8, la soledad. Otro enemigo de nuestra mente, la soledad. Yo le decía a una persona, dice, oye, pastor, es que me siento solo. ¿Pero por qué te sientes solo? Bueno, pues es que no estoy casado y vivo solo. Pues no vives solo porque el Espíritu Santo está contigo. Y seguramente ahí tienes que tener 4, 5, 6, seguro, como de 15 metros, con unas alas hermosas, ¿verdad? Los ángeles. Ay, no, pastor, pero es que no los veo. Bueno, no los ves porque tú no te has metido a la presencia de Dios y tú estás aceptando un concepto humano, pero no divino, porque la soledad no viene de los hijos de Dios. La palabra es muy clara, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás, ¿qué? Conmigo. El 9 es el miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es la ausencia de seguridad. Así de sencillo, ¿no? Cuando hay seguridad, tú no tienes miedo. Y 1 de Juan dice algo muy interesante, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Es Dios en nosotros. Y, oye, pastor, ¿a poco tú no tienes temor de repente? Sí, claro, probablemente si voy en la calle, veas y otras, pues si siento mi cuerpo, mis 5 sentidos, pues sí empiezan a sentir. Pero mi espíritu dice, un momento. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y Él va a estar conmigo, y Él va a estar con nosotros, y vamos a salir adelante. Esa es la parte importante cuando hemos renovado nuestra mente en los principios divinos de Dios. Y por último, el 10º ladrón de nuestra mente, Juan, ¿qué es?
la falta de intimidad con Dios. Y ahí abarca una vida devocional, una vida de alabanza, ¿sí? Una vida práctica de ser bendición a mucha gente, ¿sí? Si no eres misericordioso con los demás, si no eres una persona que pueda darle a los demás, compartir su palabra, alabarle al Señor, pues no puedes tener una intimidad con Dios. No pasas tiempo en oración con Él, no pasas tiempo leyendo su palabra. Eso daña tremendamente, que tu mente fácilmente se va a corromper con las redes sociales, con TikTok, con Netflix. Ahora, no, yo digo que sean malas, pero realmente todo eso puede captar nuestra mente. Estaba yo viendo una de las estadísticas que en Google, que en 2020, uno de los temas de mayor búsqueda, fíjate bien, fue la inseguridad mental de la gente. La gente se sentía inestable en sus conceptos, en su pensamiento. ¿Por qué? Porque les faltaba una seguridad profunda que tenemos los hijos de Dios. Y yo creo que esta parte, mis amados, es muy importante que lo entendamos. Por eso quise tomar este tema para abarcar más conceptos que nos ayuden a recuperar nuestra mente, sobre todo si si tienes ese problema de que de repente hay una nebulosa, no sabes si es o no es. Y hay gente que sí me ha dicho, oiga, pastor, es que yo como que ya dudo que Dios exista. De wow, tu mente está en un tobogán, ¿no? En un tobogán que va hacia abajo. Ten cuidado, mi hermano. ¿Por qué? Porque falta la fortaleza de Dios. No debemos de caer en un fanatismo, ni debemos de caer en una idolatría. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos una mente como su mente de Él, segura. Porque sabemos que es Él que está obrando en nosotros. Por eso yo creo que esta parte fundamental de estudiar este tema nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, pues bien. Ok, estamos grabando esta clase, ¿sí? Déjenme